Todopoderoso, que usted comparta este mensaje. Le pedimos que en la posibilidad que usted tenga, usted comparta esta enseñanza para los que no pueden estar aquí, los que no nos pueden escuchar, pero que a lo mejor a ti sí te van a poder escuchar. Posiblemente a ti sí te tienen como amigo en su red social, lo puedes compartir con tu familia, personas que nosotros no alcanzamos a llegar, pero usted puede ayudarnos con eso. Entonces le suplico que más que darme like a lo que está escuchando, usted pueda compartir con los seres que ama, con las personas que usted dice amar, con personas que usted dice que ama y que quisiera lo mejor para ellos. Y como queremos lo mejor para ellos, aquí estamos compartiendo este mensaje. Queremos lo mejor para ti. Y estamos compartiendo esta enseñanza. Estamos ya en vivo, restaurando vidas. Y solamente le suplicamos que escuche hasta el final esta enseñanza, ¿verdad? Para que usted sea también bendecido, pueda usted ser de bendición cuando comparta esta enseñanza con las demás personas. Esa es nuestra idea, esa es nuestra meta, que usted pueda bendecir también el nombre del Eterno a través de esta enseñanza, a través de esta palabra. Tenemos un reto grande en este momento y por eso estamos aprovechando al máximo el tiempo para que solamente el nombre del Eterno, nuestro Dios, sea bendito, sea bendecido y que solamente Él sea glorificado. Así que vamos a tratar de tener ya nuestra enseñanza para glorificar al Padre Eterno en el día de hoy. Papito lindo, gracias porque tú nos permites hacer todo esto, Dios poderoso. Vamos a preparar ya la enseñanza. Quiero nada más ver si sale. Ok, correcto. ¿Me regulan la señal, por favor, para que se vea bien ahí? Yo creo que ya está ahí bien. Ok, correcto. Bendito el nombre de nuestro Padre Celestial. Es una bendición verlos a cada uno de ustedes. Vuelvo a repetirle. Personas que a lo mejor por un buen rato no había mirado. Es una gran bendición. Y que el Dios eterno bendiga tu vida solamente por ello. Gracias, papito lindo. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar, y voy a comenzar esta grabación también de respaldo, porque luego una no sale bien y que queremos que todo esté bien. Que el Eterno los bendiga grandemente. Entonces el día de hoy vamos a tener nuestra enseñanza basada en el Salmo 21, mirando la gratitud, o un salmo de acción de gracias, aprovechando que se acaba de celebrar exactamente, o que se está celebrando todavía, el Día de Acción de Gracias. Vamos a hacer una oración para esta enseñanza, para que le pidas al Padre Eterno que no me permita hablar loqueras imaginarias, sino que podemos hablar su palabra, compartir su palabra, y que esa palabra sea una bendición para tu vida, no importando a qué iglesia tú vas. La palabra de Dios es la verdad, no mi iglesia, es la palabra de Adonai, del Dios eterno. Y vamos a hacer una oración entonces al Dios eterno, y vamos a suplicarle: papito lindo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito eres tú, Padre Santo, que nos permites volver a reunirnos en este día tan especial, en este día santo. Y sobre todo, reunirnos para estudiar tu preciosa, tu bendita palabra. Te rogamos que te manifiestes a nuestras vidas, Señor. Que a través de este salmo podamos entender la magnitud de la gratitud. Que podamos entender la grandeza de la gratitud. Y te suplico que nos libres de la ingratitud que muchas de las veces nos envuelve, nos agarra, nos hace estar insatisfechos, Señor, llenos de grande ingratitud, con un corazón amargado,
Ayúdanos, Señor, a cambiar esas actitudes en nuestra vida, porque la verdad es que somos muy desagradecidos contigo, Señor. Nos das todo lo que tenemos y aún así no estamos satisfechos. Ayúdanos entonces a que esas tendencias de insatisfacción se vayan de nuestra vida. Que tu palabra nos muestre, Señor, lo que debemos de hacer, y que en lugar de estar molestos, enojados, airados, llenos de resentimiento, que estemos contentos por las cosas que tú nos has dado, papito lindo. Gracias, sobre todo por esta salvación tan grande en nuestro Mesías y Salvador, Yeshua, Jesús el Mesías. Amén, Señor. Amén. Entonces, aprovechando que en esta ocasión, en el país donde estamos viviendo por la gracia del Eterno, se está celebrando o se está conmemorando el llamado día de Thanksgiving Day, acción de gracias, ok, es como se conoce, o el día del pavo, ya es más común, ok, eso es como se conoce. Entonces, en este país que se ha sumergido ahorita en fiesta, muchos, en lugar de estar disfrutando a su familia, están todavía revisando su celular, están revisando su computadora, están revisando esto para ver qué todavía alcanzan a comprar. Entonces, se ha vuelto un asunto comercial, y pensando en ello, tomamos la decisión de hablar el día de hoy de gracias, de la gratitud que podríamos tener para con nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Porque los que no tienen gratitud viven amargados, viven sin gozo, viven sin paz, viven sin estar contentos, para que me entiendan. Entonces, eso es lo que quisiera decirle. No podemos decidir qué circunstancias nos tocan vivir. A veces yo voy en el carro y de pronto me han pegado a mi carro. No, yo no decido que me pegue o no me pegue, pero sí decido cómo reaccionar ante las adversidades que nos tocan vivir. Tú no eliges los problemas que llegan a tu vida, pero sí puedes elegir cómo reaccionar ante esos problemas que llegan a tu vida. Esa es una opción que nosotros tenemos. Lo que sí está dentro de nuestro control, lo que sí podemos hacer es cómo voy a reaccionar ante este problema que vino a golpearme, que vino a enfrentarme. Entonces, ¿por qué? Porque eso va a determinar aún nuestro destino, por si no lo sabe. Eso va a determinar el lugar donde podríamos pasar la eternidad. Y sé que hoy en día el mundo dice que la eternidad no existe, que aquí está la vida, aquí está el gozo, aquí está la bendición, aquí está el infierno. Ok, podría ser que no exista, pero sí existe. ¿Te vas a arriesgar a perderlo todo por nada? Entonces, amados hermanos, ¿cómo reaccionamos ante las situaciones adversas? Eso es lo principal que vamos a analizar. Es tan importante que prácticamente de eso depende nuestra salvación. ¿Cómo actuamos en esta vida? ¿Cómo reaccionamos en esta vida? Así que si quieres habitar en el reino de gente que va a estar agradecida, que está agradecida, pues tienes que cambiar tu actitud de amargura, porque allá van a estar gente agradecida. Ahora, si quieres ir con los amargados, pues también puedes ir. Eso no, yo no te puedo detener. Quisiera que no vayas. Yo quisiera no ir a un lugar donde va a haber un grupo. ¿A quién le gusta ir a una fiesta donde estén todos con cara de limón? ¿A quién le gusta una fiesta así? Los jóvenes por eso no nos visitan, nos ven siempre amargados. Siempre con cara de pocos amigos, de general mal pagado. Y por eso hombre, qué gozo tienen esos viejos, ni se están muriendo de tristeza. Entonces no reflejamos la alegría que debería de haber en nuestra vida de tener la más grande salvación del mundo, hermanos. No la estamos reflejando. Entonces, si tú quieres ser parte de ese reino, que es un reino de gozo, de paz, de amor, entonces que empecemos a cambiar la actitud negativa que muchas veces tenemos. Como vamos a estudiar el libro de los Salmos, el libro de los Salmos Salmos como lo conocemos viene del latín salmus, que a su vez fue tomado o derivado del idioma griego, y en griego es salmoid. Y la frase, ese salmoi o salmus en latín, tiene la idea de que son canciones que se deben acompañar con un instrumento
de cuerdas, como con una guitarra, una lira, como lo tocaba el rey David, exactamente. Entonces, esa es la idea de los salmos, cantarlos con un instrumento de cuerda. A eso se refiere la palabra salmo, salmoi o salmus. ¿Okay? En hebreo es la palabra tehilim, que es así como se conoce en hebreo a estos alabanzas. Y la traducción no es cantos con cuerdas de guitarra o con una lira, sino la traducción nada más es alabanzas. Entonces, ¿qué son los salmos? Canciones no para la chaparra, canciones no para el gallo giro, canciones no para el caballo prieto azabache, no, son canciones que alaban al Dios eterno, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso la Biblia dice que cantemos al Eterno con... Qué triste que hoy en día mucha música que se está metiendo a la iglesia ya no son salmos. Es la que cantaba o la que canta el artista mundano secular bien famoso, y nomás le ponen letra aparentemente cristiana y dicen que es un canto inspirado por el Espíritu Santo. Pues no sé qué espíritu se los habrá inspirado. Esto que vamos a ver, eso sí es inspirado por el Espíritu Santo. Y yo no estoy diciendo que estás en el infierno, por eso no, pues también lo escuché y también Dios me salvó. El problema es que ya conociendo querramos cantarle eso que no es para Dios, se lo querramos cantar a Dios. Yo les puse una ocasión un ejemplo. Si usted le llega un día a su amada esposa, amor, mira, tengo aquí un perfume, era de mi otra mujer, pero huele bien bonito y no lo quise desperdiciar, te lo regalo a ti. ¿Qué crees que va a hacer tu esposa con ese perfume? No, mija, fuera eso, se lo va a aventar en la cabeza, se lo va a quebrar en la cabeza, ahí va a caer tendido el hermano con todo el perfume, ¿sí? Quisiéramos que fuera nada más, yo no lo quiero, no, ahí mismo se lo agarra y se lo azota en la cabeza, ¿ok? Entonces, ¿y cómo entonces al Eterno queremos cantarle? Cantos que no son para Él. Eso es lo que es importante. Entonces, es una buena costumbre en el pueblo de Israel que antes de leer cada salmo se leen 3 versículos de la palabra de Dios que tenemos por aquí. Lo tenemos tanto en español como en hebreo, y dice la frase que siempre dicen antes de leer un salmo: venid. ¿Por qué? ¿Se acuerda que son alabanzas? Cantemos a Adonai. Adonai es nuestro Señor. Elevemos nuestras voces de júbilo a la roca de nuestra salvación. Ahora, nosotros ya sabemos quién es la roca de nuestra salvación. Aproximémonos. ¿Para qué es una alabanza? Para aproximarte a Él, para acercarte a Él. Esa es la idea de una alabanza, no para que estés lejos, para aproximémonos a Él no con palabras de queja, no con palabras de amargura, no quejándonos, ¿verdad? Con agradecimiento. Alcemos nuestras voces a Él con cánticos, porque nuestro Señor Adonai es un gran Dios y un gran Rey sobre todos los seres supremos. Ya esta es la traducción en hebreo, no se la voy a leer. Ok, no se la digo porque no tiene caso. Quiero avanzar. Me importa que me entienda. No me importa que usted no vino a aprender hebreo ahorita. Quiero que entienda el mensaje. Entonces, ya con eso en mente, ya después de haberle dado gracias al Eterno, después de hacer esta oración también parte nuestra, vamos a ir al versículo 1, que en el libro de los Salmos hebreo es el encabezado, el versículo 1. Ok, en nuestras Biblias, el versículo 1 que tenemos ya es el número 2 en los salmos originales. Dice el versículo 1 del libro de los Salmos, Salmos 21:1, para el cantor líder, o para dice en la Reina y Valera, dice para el músico principal, pero la traducción apropiada sería para el cantor líder. Un cántico de David, este es el nombre del Eterno que se lee de derecha a izquierda, oh Eterno, el Rey se regocijará en tu fuerza y en tu salvación. Y ya van a ver aquí porque les puse Yeshua, el nombre de nuestro Salvador. Se regocijará en tu salvación, grandemente se alegrará.
¿Cuál es la palabra hebrea? Porque esa es importantísima que se les diga el día de hoy para esta frase que está aquí, para el cantor líder o para el músico principal. Lapnaseach. Lapnaseach mixmor le David Adonai beoseja. Yismach melech ubishupteja mayagel meot. Para el cantor líder, Lapnaseach. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? Al músico principal, ya lo hemos estudiado, sobre todo les recomiendo escuchar el Salmo 32, ya ahí di una definición específica acerca de qué significa eso. Entonces, la aplicación apropiada sería al músico principal. Otra traducción es al que venciere, y eso ya nos habla de algo que se conecta con el Nuevo Testamento, al que venciere. ¿A dónde hay una frase o frases que se digan al que venciere en el Nuevo Testamento? ¿Quién recuerda? A ver, ¿en qué parte del Nuevo Testamento encuentra una frase al que venciere? Donde está la revelación máxima. Ahí se habla del que venciere. Será columna en el templo de Dios, será hijo del Eterno, estará con el Dios eterno. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Entonces, la traducción simple es para el cantor líder. ¿Por qué? Porque David tenía la idea de que esos salmos que él estaba componiendo los cantaran en el lugar donde se iba a reunir el pueblo. Y que fuera una alabanza que dirigiera el cantor líder, el que estaba siendo el líder de la música. Entonces, esas eran las intenciones del rey David, que las canciones, recuerde que son alabanzas. Hoy lo leemos nada más como palabra, pero son cantos. Todo en hebreos, todos son cantos. Yo los tengo cantados, si les gusta, hasta los paso en hebreo también, para que vea que son alabanzas que nos hablan del Dios eterno, de la exaltación al Creador. Entonces, amados hermanos, esa frase, Lapnaseach, es la misma al que venciere. Pásenle, siéntense. Ok, es la misma idea al que venciere. Ok, ahí cabe, hermano. Si no, aquí enfrente. Sí, siéntese. Entonces, y eso ya nos habla de una promesa especial para usted y para mí. Al que venciere. Pregunta, ¿quién quisiera ser un vencedor? Bueno, pues hay que ver los requisitos para ser un vencedor. ¿Ok? Entonces sigue diciendo en el Salmo 21:1, el rey, ¿qué dice? Ahora sí, este es el versículo 1 de nuestras Biblias. El rey, ¿qué? Se alegra en tu poder, oh Señor nuestro. En tu salvación, ¿cuánto se alegra? Eso es lo que está diciendo este versículo, que en hebreo ya es el versículo 2, pero en nuestras Biblias es el verso 1. ¿Ok? Comienza diciendo, refiriéndose al rey. Se refiere a un rey. Y dice que el rey se alegra, ¿en qué cosa? En el poder de Dios. Se alegra en la grandeza del Dios eterno. Ahora, ustedes que están aquí, dice la Escritura, algo bien importante que les voy a decir más adelante, se los voy a probar, pero también dice que ustedes son parte de un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces, ¿cuál debería ser la condición nuestra también? Gozarnos, ¿por qué? En el gran rey. ¿Quién es nuestro gran rey? Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Adonai, el fuerte y valiente. Él es el Señor de Gloria. Y en Corintios nos dice que hay una sabiduría que los príncipes de este mundo no conocieron, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la Gloria. Entonces ya tenemos en mente quién es el Rey de Gloria, quién es el Señor de Gloria. Entonces, en los comentarios hebreos que existen, se dice que este salmo fue compuesto por el rey David. Y el encabezado dice, Mismor le David, ok, Salmo de David. Entonces, dedicado precisamente para él mismo, para que recordara las grandezas de Dios, y dedicado para su descendencia, y pensando sobre todo en un salmo, este se conoce como un salmo mesiánico, porque nos habla de que estaba pensando en aquel que le prometió, aquel descendiente que le prometió el Eterno, tu hijo gobernará por siempre. Tendrás un hijo que va a gobernar para siempre sobre las naciones, sobre Israel y sobre el mundo entero. Ya ahora ya sabemos quién es ese hijo. Ya sabemos quién es ese que es el que va a reinar sobre todo el mundo. ¿Ok? Entonces una es para David, la otra era para ese rey, amados hermanos, que vendría, para ese descendiente, que también es el hijo del Eterno. ¿Ok? Pero también tengo una información especial para usted y para mí.
podría no nada más referirse a ellos. ¿Por qué? Porque en la Escritura está dicho que usted es parte de una promesa que se le dio a nuestro padre Abraham. A él se le dijo, tus descendencias serán reyes y sacerdotes. Y a Pablo, cuando lo envían a predicar, cuando se le aparece el Señor Yeshua, Jesucristo, le dice que lo ha escogido para que vaya y dé el mensaje a reyes y sacerdotes. ¿Ok? Entonces, ¿y quiénes más son reyes y sacerdotes? ¿Quiénes más? Dice la Escritura, en 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, más ustedes. Ustedes se refiere a usted también. La carta se refiere también para usted. Más ustedes, vosotros son linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué otra cosa? Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ahora, ¿para qué te adquirió Dios? Porque estabas muy chulo. Estábamos muy guapos. ¿Para qué nos adquirió? Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Estábamos en tinieblas, estábamos muertos en delitos y pecados y nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable, amados hermanos. Entonces, el apóstol Pedro escribe que nosotros somos también reyes. Entonces, ese salmo que habla de que el rey se alegra en el poder del Eterno, ¿se podría aplicar a usted? Ya con esto que vimos, que dice Pedro, ¿se podría aplicar a usted también? ¿Sí o no? ¿Y por qué no se goza usted entonces? ¿Por qué no nos gozamos en la presencia del rey entonces? Porque a veces estamos en alabanza y estamos más enmuinados que un niño sin trompo. Estamos en una reunión donde deberíamos estar con una gratitud grande al Eterno y estamos bien enojados. ¿Y a qué horas nos? Va a ver, porque ya me está pegando. Y tú sabes, vieja, que cuando me tengo hambre me enojo. Está bien que te enojes, pero estamos ante la presencia del gran rey y entonces vamos a tener una actitud de gozo, de alegría, amados hermanos. Entonces, en Apocalipsis, el discípulo amado Johanán, también nos dice que somos reyes y sacerdotes, capítulo 1, y nos está diciendo, y que reinaremos, aquí lo grandioso es, reinaremos con el Mesías por los siglos, dice. Entonces, esa es una gran noticia para que usted empiece a alegrar su vida. Son promesas del Eterno para que usted viva confiando que esa es una realidad para nosotros. ¿Reinaremos con quién? Con el Rey de Reyes. Reinaremos con el descendiente de David. Reinaremos, amados hermanos, con aquel Mesías que ya vino, que ya se presentó como un siervo sufriente, pero ahora viene como el gran león de la tribu de Judá. Viene a reinar, bendito sea su nombre. Entonces, ahora, ¿a quién no le gustaría estar reinando allá? Yo les pregunto a todos. No hay uno que me diga, yo no quiero estar reinando. Yo no quisiera reinar con nadie. Yo sí quiero. Pero ahora vienen los requisitos para poder reinar con Él. Ahora vienen las actitudes para que podamos reinar con este Dios de gloria. El Rey se alegra en tu poder, oh Señor, en tu salvación, en tu salvación, en tu salvación. ¿En tu salvación? Pero yo no los veo muy gozosos, hermanos. Ni porque es acción de gracias. No los veo muy gozosos, amados hermanos. La palabra se goza, se alegra. Que tenemos aquí, tenemos dos palabras, se alegra y se goza. Esas palabras es de la palabra alegría. Y la palabra alegría en hebreo es la palabra simja. Por ejemplo, cuando tenemos el Simchat Torah, es el gozo de la Torah, el regocijo de haber que se nos fue entregada la palabra del Eterno. Entonces, la palabra alegría, la palabra gozo es Simcha, que en hebreo se escribe con estas tres letras. Esta es la letra Shin, esta es la letra Mem y esta es la letra Het, que son las mismas letras con las que se escribe precisamente el nombre Mashiach, o Mesías en español. Exactamente, se escribe con las mismas letras. Entonces, ¿qué es lo que dicen los
grandes maestros de la palabra de Dios. Que si estas 3 letras de Simha, de alegría, están conectadas con el nombre del Mesías, indiscutiblemente entonces el Mesías era un hombre alegre. Era un hombre que no andaba con cara de amargado. Era un ser que vivía, es más, dice la Escritura, que fue ungido con óleo de alegría. Y si estaba ungido con óleo de alegría, le aseguro que él no lo andaba siguiendo tanta gente porque andaba bien amargado. ¿Y ustedes qué? ¿Qué me andan siguiendo? ¿Qué tienen conmigo? Le aseguro que no era así. Por eso la gente lo seguía. Por eso la gente comía con él. Imagínense quién quiere estar ahí delante de uno que está bien enojado. Yo no quisiera comer, usted tampoco. Entonces, la idea es de que Simha y Mashiach están interconectados porque están, tanto uno es el Mesías que está lleno de gozo, y ese gozo es transmitido a sus discípulos, a sus hijos, bendito sea el Eterno. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que si tú y yo somos un discípulo del Mesías, ¿cómo deberíamos de andar? Dilo más fuerte, hermano, que te oigan. ¿Cómo deberíamos de andar? ¿Cómo deberíamos de andar? Pero muchas iglesias nos dicen que si damos alegres, eso ya es símbolo de coquetería, de pecado. No es. Una cosa es que andes alegre y otra cosa es que te andes pervirtiendo. ¿Ok? Entonces, pero la alegría. Y no me diga como un hermano que dice, es que la alegría se lleva por dentro. Sí, hermano, pero déjala que se refleje un poco por fuera también. ¿Sí? Amados hermanos, entonces, la unción del Mesías tiene que ver con simja, con alegría. Tiene que ver con regocijo. Es decir, que si tú y yo somos seguidores del Mesías, tu vida, nuestros hechos, nuestra actitud, tienen que reflejar, ¿qué cosa? Simja, alegría, bendito sea el Dios eterno. Porque si no tenemos esa alegría, por eso nadie se nos acerca. No seas como el caballo, no seas como el mulo, porque entonces nadie se va a acercar a ti, dice la palabra del Eterno, otro de los salmos que ya estudiamos, ¿recuerda? Entonces le voy a decir claro, hay muchos que nos decimos ser seguidores del Mesías. Hay muchos que hasta en hebreo podemos decir, yo sigo a Mashiach. Pero lo puedes decir en el idioma que tú quieras, en español, en chino, en taiwanés, en un dialecto mexicano, ¿me entiendes? O de algún estado de México. Pero si nuestra vida no refleja con hechos la alegría que hay en nuestro ser, hermanos, pues es pura mentira. Que estamos siguiendo al que realmente nos dio una salvación tan grande. ¿Y por qué es una mentira? Porque andamos amargados en lugar de estar contentos por lo que Él hizo por nosotros. Nos andamos quejando de todo cuando, gracias Señor, no entiendo por qué me está pasando esto, pero de aquí tú me vas a sacar. Tú tienes el poder para darme algo mejor el día de mañana. Hoy es tinieblas, mañana va a salir el sol. Entonces esa es la idea, amados hermanos. Somos hijos del Eterno, somos seguidores del Mesías. Empiece a mostrar el gozo. ¿Ok? No, empiece a mostrar la alegría, empiece a tener esa simja. Entonces, porque si andamos con cara de pocos amigos, entonces andamos con crítica, andamos enojados, andamos molestos y vamos a empezar a criticar todo. ¿Por qué? Porque no nos gustan las acciones. No nos gusta cómo está. Y empezamos a hacer piedras de tropiezo. Y eso es lo que no es apropiado. Entonces, empecemos a tener una actitud de regocijo, de alegría. Deberíamos demostrar en nuestra vida la alegría que produce tener a un Mesías que dejó todo por venir a salvarte a ti. Te vino a salvar a ti. A mí, pero soy malo, soy esto, soy lo otro. A ti te vino a salvar. A mí también. Con todo y mis defectos. Con todo y mis errores humanos que tengo, aún así nos vino a salvar. No somos perfectos, quisiéramos ser perfectos. Yo quisiera no fallarle nunca al Dios eterno, pero todavía soy un humano y todavía el Eterno está trabajando en mí como está trabajando en ti. Por lo mismo, yo tampoco te puedo estar juzgando y criticando, no crees, esta persona, ya me cayó gordo. No, Dios está trabajando contigo, aunque a mí no me guste cómo Él lo está haciendo. Aunque a mí no me agrade como Él lo hace, Él sabe cómo. Amados hermanos, entonces, alegría, gozo y paz es lo que hemos conocido
Es lo que hemos experimentado aquellos que ya tenemos un tiempo sirviendo al Mesías. Pero ¿qué sucede? Que después de un tiempo de buscar su rostro, vienen problemas y es cuando nos amargamos. Vienen situaciones difíciles y es cuando ya no voy a seguir. ¿Para qué? Sí, mira, pero eso hubieras dicho también cuando todo iba bien. Cuando venía bendición tras bendición. Cuando te bendijo, cuando te hizo un milagro. ¿Por qué no dijiste eso? Nos gustó. Es como el que se raspa un billete de la lotería y se gana $2. Ay, va y compra otro. Y otro, y otro, y otro, y otro. Porque siempre que piensa que está ganando, ya cuando lleva como 20, 100 veces que no gana. Esto no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, recuerde lo que aquí dice. Si eres un real sacerdocio, si eres un hijo del Eterno, si vas a reinar con Él, si tienes la unción de Él, entonces, amados hermanos, vamos a tener una actitud de alegría. El Rey se alegra en tu poder, oh Señor, en tu salvación. ¿Cómo se goza en tu poder? Y vamos a ver una traducción que tengo del hebreo para que vea la palabra tu salvación. Es el capítulo 21, también verso 1, y dice: para el cantor líder, un cántico de David, oh Adonai, oh Eterno, el Melech, el Rey, se regocijará en tu fuerza y en tu Yeshua. Este nombre, esta frase Yeshua, ¿de quién es el nombre? De nuestro Salvador, de nuestro Mesías. Entonces, en hebreo, la palabra salvación es Yeshua. Y lo que nos está diciendo es cómo se regocija en tu poder y cómo se goza en tu Yeshua, en tu salvación. Grandemente, ¿qué dice? Se alegrará. Aquí entonces ya nos está quedando un poco más claro que el salmo está dedicado obviamente a ese descendiente de David, que vendría porque él es Yeshua, el Salvador. Él es el que vino a salvarnos de parte del Eterno. Él trajo la salvación a nuestra vida. ¿Ok? Y está escrito en el libro de los Hebreos, capítulo 12 y versículo 2, que tengamos puestos los ojos ¿en quién? En ese Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí les tengo una versión más entendible, porque esto está medio complicado de entender, pero dice en la versión Dios habla hoy. Fijemos nuestra mirada en el Salvador, en Jesús, en Yeshua, pues de Él procede nuestra fe. Por eso tuvimos fe, porque le creímos a lo que Él hizo. De Él procede de nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Él sufrió en la cruz, menospreciando la vergüenza de semejante muerte. Era una vergüenza, era lo más vergonzoso que podía ocurrir en su tiempo, que te crucificaran como a un criminal. Y Él soportó eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y tendría alegría. Y está ahora sentado, ¿a dónde? A la diestra del trono de Dios. ¿Por qué fue como cordero al matadero? ¿Por qué no se puso a renegar? Yo no voy, Señor, manda a otro, manda a un ángel, a quien tú quieras, pero yo no voy. Mira, esta gente no me sigue, no me quiere, me desprecian, me traicionan. Yo no muero por ellos. ¿Por qué no fue con esa actitud? ¿Por qué fue con gozo? ¿Por qué fue con regocijo? ¿Qué es lo que estaba en el corazón de ese Salvador cuando va al madero? Ahí viene algo importante. Entonces, la carta a los Hebreos nos dice que la razón por la que nuestro Salvador soportó el sufrimiento en ese madero fue por el gozo, por la alegría que tendría después de que eso pasara. Entonces, la muerte en el madero solamente fue una leve tribulación momentánea, como lo llama la Biblia. Fue algo que era temporal, pero lo que iba a venir era eterno. Lo que iba a venir después de ese sufrimiento iba a ser algo verdaderamente eterno. Bendito sea el Dios eterno. ¿Y en qué estaba pensando cuando murió? ¿Estaba pensando en salvar su vida? ¿O estaba pensando en salvarte a ti? Estaba pensando en salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿por qué va con tanto gozo a sufrir a ese madero?
¿Por qué va con alegría a sufrir? Sin quejarse, sin maldecir, sin renegar. ¿Por qué va? ¿Sabe por qué? Porque él estaba pensando que un día usted y yo, por eso que él hizo, estaríamos en su presencia, seríamos salvados, y sería más el gozo que tendría cuando ya viera a su pueblo salvado que el dolor que estaba pasando en ese madero. Es como las mujeres. Yo no soy mujer, no sé lo que se siente a dolores de parto. Un día sentí algo similar, pero no era porque estaba embarazado, era porque tenía unas piedras en los riñones y ¡ay! Cómo me dolía terriblemente. Pero bueno, algo así se ha de sentir el dolor de parto. La mujer cuando está en el dolor de parto llora, pero no está llorando, no, le duele, pero no está ¡ay! Miserable de mí, ¿para qué soy madre? Tiene un gozo. ¿Gozo de qué? Ya van a ser mi bebé, ya voy a tener a mis hijos. Más, si por alguna razón no había podido tener hijos. ¡Wow! Cuando llega ese momento, el dolor sabe que es pasajero. Ese va a pasar, ese dolor después. El gozo de tener a su bebé en sus brazos. Exactamente la misma idea de nuestro Salvador. El dolor fue terrible en ese madero, pero lo estaba soportando por ti, joven. Jóvenes que están aquí, señoritas, lo estaba soportando por ustedes. Él te ama. Aunque el mundo y tus amigos te digan que no, Él te ama y lo hizo por ti. Y lo hizo por mí. Entonces, pregunta, amados hermanos. Bueno, vamos a ver otra vez el texto que tenemos aquí. El rey se alegra en tu poder, oh Adonai. En tu salvación, ¿cómo se goza? Versículo 2. Aquí viene algo bien importante. Le has concedido, ¿qué cosa? El deseo de su corazón. Y no le negaste la petición de sus labios. Selah. Pregunta, el Dios eterno, el Mesías, nuestro Salvador, ¿habrá orado por ti? ¿Y le fue contestado el deseo de su corazón? ¿No le negaron la petición de sus labios? No, no fue negada. Por eso tú y yo estamos hoy en un lugar donde se alaba y se glorifica a Dios. Pregunta que te tengo, ¿cuál era el deseo del Mesías por ir a la cruz? ¿Por qué tuvo un deseo de ir a la cruz? Pudo haberlo no hecho, pero ¿cuál era su deseo de ir al madero? ¿En qué pensaba al ir al madero? ¿Cuál era su máximo deseo? Su máximo deseo era que tú y yo estuviéramos un día en su presencia, que no estuvieras separado de Él, que no estuvieras alejado de Él. Por eso fue a morir una muerte horrible que nos correspondía a nosotros. ¿Para qué? Para que estuviéramos en su presencia. ¿Cómo te lo pruebo? Simplemente con la oración que Él mismo le hace al Padre Eterno justo antes de que lo arresten. Y la oración que hace es esta. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si usted mira unos versículos antes, dice, Padre, no te pido nomás por ellos, sino también por los que han de creer, por el mensaje que ellos van a llevar. Ahora, ¿usted creyó porque trajo Juan el mensaje? No. Pero Juan le predicó a otro, Pablo le predicó a otro, que trajo el mensaje para otra persona, esa otra lo trajo a Estados Unidos, a México, etcétera, y alguien más nos predicó. Desde allá viene ese mensaje. Y esa oración entonces es también para usted. Padre, no nomás te ruego por ellos, por los que han de creer también en mí por el mensaje de ellos. Entonces, ahí estás incluido tú. ¿Cuál era su deseo? Él ya va al madero, él ya va a la cruz. ¿Cuál era su anhelo? Padre, aquellos que me has dado, que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Cuál era su gozo de ir al madero? Quería que tú estuvieras con Él. Quería que yo y usted estuviéramos con Él. Pero ¿cómo le agradecemos? ¿Cómo le pagamos a este Salvador que hizo eso tan grande por nosotros? Recuerde que estaba orando por sus discípulos, pero también por usted. Quería que viéramos su gloria. Entonces, amados hermanos, ahora la pregunta, el Salmo dice, le concediste la petición de su corazón, le respondiste a su petición. Pregunta, ¿habrá respondido el Padre esa oración? ¿Sí? ¿Será una realidad? ¿Usted cree que usted es salvo porque el Padre respondió a esa oración? Amados hermanos, dice en esta última, en la segunda parte del verso, no le negaste la petición de sus labios. Una que hizo, Padre, perdónalos.
no saben lo que hacen. ¿Lo habrá escuchado el Padre? Aquí dice proféticamente que no le negó la petición de sus labios, que le concedió el deseo de su corazón. ¿Qué estaba en su corazón? Que tú estuvieras un día con Él. Entonces, si esto está así, amados hermanos, el Eterno ha respondido a esa petición. Ha respondido. Y dice, le has concedido el deseo de su corazón. No le negaste la petición de sus labios. Aquí también en la segunda parte del versículo vamos a ver otra aplicación, que ya no solamente se va a aplicar a David y a nuestro Mesías Yeshua, ya que a ellos la petición que hicieron, la petición que hizo David ya le fue respondida. Por eso escribió el Salmo. La petición que hizo nuestro Mesías ya le fue concedida. Por eso estamos ahora en un lugar donde le alabamos. Ahora, ¿cuál es la otra cosa? Entonces, la otra cuestión es que también a nosotros, si aplicamos esto como a los reyes y sacerdotes, también a nosotros nos va a contestar la petición de el deseo de nuestro corazón, y no nos va a negar la petición de nuestros labios, siempre y cuando no sea, Señor, mata a mi esposa porque ya me cae gordo. Sí, porque a veces hacemos unas oraciones medias raras que Él no las va a contestar. No espere que las conteste. Entonces, amados hermanos, ¿cómo podemos tener la seguridad de que el Eterno también a nosotros nos puede contestar y no nos niegue la petición de nuestros labios? Deme un pasaje bíblico donde afirme que Él te va a responder, pero de verdad, que sea una realidad. ¿Cómo me responde el Dios eterno? Mire, vamos a leerlo. 1, 2, 3. Deleítate a sí mismo, ¿en quién? En el Eterno, y Él te concederá. O sea que está escrito que sí te va a conceder las peticiones de tu corazón, pero hay una condición. ¿Cuál? ¿Cuál? Dígamelo fuerte, por favor, dígamelo fuerte. ¿Cuál es? También los jóvenes pueden participar para que no se me duerman, ¿ok? Deleítate en el Señor. La pregunta es, ¿cómo me deleito en el Señor? ¿Cómo nos deleitamos en el Dios de la gloria? A ver. ¿Cómo, hermano? Cantándole, alabándole, exaltándole, gozándonos, regocijándonos, ¿ok? Pero te van a llamar loco. Te van a decir que estás loco. Mira, ese está loco, mira lo que está haciendo. Entonces, amados hermanos, Él, está escrito, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Les voy a compartir un secreto el día de hoy. Si tú te deleitas en hacer su voluntad, Él se va a deleitar en contestarte lo que tú deseas. Deleítate en su voluntad y Él te concede las peticiones de tu corazón. Así que nuestra parte es deleitarnos en hacer su voluntad, deleitarnos en buscarlo a Él, deleitarnos en su palabra, en su presencia, y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pregunta, pero ¿cuál es su voluntad? ¿A dónde está su voluntad? Porque si no la conozco, ¿cómo me voy a deleitar en algo que no conozco? Para los que no conocen una guanábana, ay, mira una guanábana que sabe bien rico. ¿Cómo se va a deleitar por más que se la describas hasta que no la pruebe, no la saboree y que le guste? Va a decir, oye, esto está maravilloso. Entonces, lo mismo. ¿Cómo me deleito en el Eterno si no conozco su palabra? ¿A dónde puedo encontrar cómo deleitarme en Él? A ver. ¿A dónde? Díganme, por favor. Pues en su palabra. No sé si alguno de ustedes, hermana Erika, cuando usted estaba en México, ¿su marido le enviaba cartas? Sí. Nada más cuando estaba allá, ahorita ya no, ¿verdad? Ok. Perdón. ¿Y cómo agarraba usted esas cartas? Ay, este viejo gordo ya me volvió a escribir. ¿Cómo las agarraba? A ver, explíqueme. A ver qué me manda a decir, ¿verdad? Y más que se la cuenteaba y le echaba ahí un rollote. Estoy bien emocionada, hermana. Pues el Eterno no nos cuentea. Pero en lo que él escribía, ahí estaba expresándole la voluntad que había en su corazón.
Lo que el Eterno nos escribió, ahí está su voluntad. ¿Cuál es el problema entonces? Les voy a decir, tenga cuidado. En muchas iglesias les dicen, ya no leas el Viejo Testamento. Y esa es la voluntad del Eterno. No nomás el Nuevo Testamento. Aquella también es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a deleitar en Él? Si no estamos haciendo lo que Él dice. ¿Cómo le vamos a agradar? Pregunta. El Mesías, nuestro Salvador, ¿por qué deleitaba al Padre? ¿Por qué el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia? Porque vivía pisoteando la palabra de su Padre. ¿Por qué entonces agradaba al Padre? Porque trataba de hacer o hizo lo que estaba escrito en la palabra. Entonces, cuando a ti te digan, eso no es para ti, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Te están evitando que tú te deleites, que conozcas realmente a aquel que quiere lo mejor para ti. Señoritas, hoy ya casi no se escriben cartas. En mi tiempo todavía se hacía. Pero cuando te escriben una carta, hasta te tiemblan los dedos. Jóvenes, hijo, deberías de hacerlo. Es más emocionante que cualquier texto que tú mandes y picture ahí. Es más emocionante, hijo. ¿Sí? Pero ¿sabes qué sucede? Porque ahí vas conociendo a la persona. Vas conociendo lo que le agrada, vas conociendo lo que le gusta, vas conociendo sus sentimientos. Entonces, es exactamente lo mismo con la palabra del Eterno. La tenemos, pero no la estudiamos, no la miramos. Solamente cuando llega el día de servicio, ¿para qué? Pues para estar ahí un salmo rápido, porque se nos pasa el tiempo. Entonces no nos estamos deleitando en la presencia de nuestro Padre. ¿Para qué? Para que Él nos conceda las peticiones de nuestro corazón. ¿Y por qué no nos concede las peticiones de nuestro corazón? Porque como no nos deleitamos en su presencia, empezamos a pedir puras loqueras. ¿Qué pedimos? Dijo Santiago, codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. ¿Y si piden? Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Cuál es la petición en la mayoría de las iglesias? Váyase a un servicio de oración. Señor, ya la casa donde estamos está muy chiquita, Señor. No la acabo de limpiar todos los días, pero como quiera quiero una más grande. Señor, los carros ya no me gustan porque mis vecinos ya tienen carro nuevo. Yo también quiero uno, Señor. Y empezamos a pedirle solamente lo material. No le pedimos algo que edifique nuestra vida. Entonces, y dice, piden, pero piden para gastar mal, piden mal para gastar en vuestros deleites. A veces es más intensa una oración, hermana Idalia. A veces es más intensa una oración por una televisión. Señor, Padre, quiero una televisión. Señor, que sea de 55 pulgadas y que sea... A veces es más, qué terrible, que a veces sea más intensa una oración así, que una oración por nuestra esposa que está enferma, por nuestro hijo que está enfermo, por nuestro pastor que está enfermo, por nuestro hermano que está yéndole requete mal. Señor, ayúdame a que me saque la lotería. Gracias, hermana. ¿Sí? Qué triste que para eso sí tomemos un tiempo para orar. Que para eso sí nos tomemos un tiempo para hacer una petición. Pero ¿qué dice? Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo del Eterno. Aquí se nos exhorta no solamente a tener un deseo en tu corazón, que el deseo sea deleitándote en el Eterno, que el deseo sea conforme a la voluntad del Eterno, ¿ok? No solamente tener el deseo para gastar. A veces nos falta, la verdad, a veces nos falta. Y cuando tenemos necesidad, no es malo pedirle al Eterno, Padre, provéeme para la renta, provéeme para la comida, provéeme, Señor, para la gasolina del carro donde voy a trabajar. No es malo. El problema es que estemos pide y pide y pide porque queremos más de lo que tenemos. Ese es el único problema. Entonces, amados hermanos, también tiene que estar el deleite en el Señor, porque en su palabra te deleitas. Ahí sabes lo que Él quiere y ya vas a pedir conforme a lo que Él quiere. Y cuando sea algo que estás indeciso, le vas a decir como nuestro Salvador, hágase tu voluntad, no la mía, Señor. Hágase tu voluntad. Entonces vuelvo a repetir esto, es bien importante. La oración
es importantísima porque en la oración le expresamos nuestros sentimientos al Eterno. Hablamos con el Eterno. Pero la lectura de la palabra de Dios es cuando Él habla con nosotros. Por eso es bien importante las reuniones que estamos teniendo aquí los martes. Véngase a orar, véngase a clamar, véngase a buscar el rostro del Eterno para que usted habla con Él. Cuando ya acabó, porque a lo mejor sus oraciones son de 5, de 10 minutos, pues no se ponga ahí a picarle al teléfono. Agarre la Biblia y empiece a leerla. Y entonces usted habló con el Eterno y el Eterno habló con usted. Así de sencillo, amados hermanos. Entonces, las dos cosas son necesarias, tanto orar como estudiar. Lo que estoy anhelando en mi corazón, voy a estudiar su palabra y ahí Él me va a decir si es correcto o está equivocado. Y cuando Él me vaya mostrando, hijo, ese pensamiento está incorrecto. Entonces, Señor, bueno, no me lo conteste, Señor. Y vamos con otra petición. Así tiene que ser. Por eso la oración es importante, ténganlo en cuenta. Entonces, quiero compartirles también algo en mi vida que ha sucedido. Hay veces que he deseado algo, que he sentido un deseo por algo y que no lo he expresado. Yo no recuerdo haberle expresado al Eterno, Señor, concédeme esto, o te pido por esta necesidad o por este problema. Solamente lo he deseado. Pero he visto que a veces en mi vida ha ocurrido que nada más lo deseé un día, lo pensé un día y después el Eterno lo está contestando. Y eso es también algo que está bíblico. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Eliezer. Eliezer era el siervo de Abraham, de nuestro padre Abraham. Cuando su hijo Isaac creció, Abraham envía a Eliezer a buscar una esposa para su hijo. Y este hombre, Eliezer, dice la escritura, que empieza a poner una serie de pruebas en su mente. Él no se pone a orar, empieza a pensar, Señor, mira, si me concedes esto, así, 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 entonces yo sabré que vengo por buen camino, que tú me has enviado y bendito sea el Eterno. Pero dice la escritura que aún no estaba la palabra en su boca cuando la mujer ya apareció con el cántaro de agua, le pide el agua y se lo da, así como él lo había pensado en su mente. Entonces, muchas de las veces, amados hermanos, ni siquiera sale la palabra de tus labios. Cuando tú te deleitas en el Eterno, Él concede aún lo que está nada más en tu pensamiento. Otro ejemplo, un gran profeta llamado Daniel. Daniel, siervo amado, desde que te dispusiste a buscar el rostro del Eterno, ni siquiera había orado. Desde que te dispusiste a orar al Dios Eterno, la petición había sido enviada ya. Solamente que el rey de Persia me detuvo. Por 21 días estuve luchando con él, pero aquí está la respuesta. Pero desde que te dispusiste, porque eres bien amado, el Padre te envió la respuesta. Oye, qué tremendo que eso suceda en tu vida y en mi vida, que desde que se te viene a la mente el pensamiento de lo que quieres, el Padre, mándenle, llévenle la respuesta. No va a llegar a veces tan rápido, pero desde que te dispones. Ahora, ¿por qué a Daniel le contestó así de rápido? Lo dice la misma oración, el mismo ángel que está hablando con él, porque eres un siervo muy amado. ¿Por qué era muy amado Daniel? Porque se la pasaba estudiando la palabra, se la pasaba estudiando las escrituras, amados hermanos. Entonces, entiendamos eso. Y esa promesa es para usted y para mí, lo que acabamos de ver. Le has concedido el deseo de su corazón. No le negaste la petición de sus labios. Hay un deseo en tu corazón, Él lo puede responder. Hay un deseo en tu vida, Él lo puede contestar. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a deleitarnos en Él. Ya dijimos entonces, esto se cumplió en David, se cumplió en nuestro Mesías, pero también se puede cumplir en nosotros. ¿Ok? Pero para que eso suceda, vamos a deleitarnos, vamos a ser agradecidos, vamos a ser humildes delante del Eterno nuestro Dios. ¿Ok? Porque desde nuestra perspectiva, todavía no estamos con Él. Todavía no se completa el que estemos llenos de gozo con Él en su presencia. Pero desde la perspectiva de Dios, Él como es eterno, para Él tú ya estás reinando con Yeshua. Para Él tú ya estás reinando con el Padre Eterno. Estamos siendo salvos por la promesa en justicia ahorita. Todavía no se redime este cuerpo, pero para Dios eso ya ocurrió. Entonces, ¿por qué? ¿Desde cuándo preparó el Eterno tu salvación? ¿Desde cuándo preparó todo para ti? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, para el Padre Eterno, esto ya ocurrió.
Para nosotros es una cuestión de tiempo, todavía falta que se lleve a cabo, pero ya se va a dar en nuestra vida. Entonces, después de estudiar estas promesas tan extraordinarias, ¿qué podemos decir? Después de llegar a este punto, le has concedido el deseo de su corazón. Y no le negaste la petición de sus labios. Y viene una palabra aquí. Selah. ¿Qué es Selah? ¿Qué significa Selah? ¿Por qué está ahí en los salmos? No en todos, pero en algunos. Detente. Detente y medita. ¿Medita qué? En esta gran revelación que acabamos de tener de 2 versículos nada más. Detente, toma un tiempo y medita. También la palabra Selah dicen que está implícita en que en ese momento, cuando llegaba a ese punto, por ejemplo, le has concedido el deseo de su corazón, no le negaste la petición de sus labios, Selah. Empezaba ahí el músico a tocar solamente la pura, sin cantar lo demás, nomás las puras cuerdas. ¿Cómo me gustaría tener la oportunidad de escuchar la música como la compuso David y que en este momento se empezara a tocar en lo que dice Selah? Y que esa música empezara a tocarse, ¿para qué? Para que tomáramos el tiempo de ¿qué? De agradecerle al Dios eterno. ¿Por qué? Por lo que ya hizo por nosotros. Por lo que ya hizo por ti, por lo que ya hizo por mí. Entonces Selah, toma una pausa y reflexiona. Medita. Selah es una pausa musical ahí que está la puro instrumento tocando, como cuando están tocando solamente el teclado. Para que medites. Ponte a meditar. ¿Qué vamos a meditar? Un momento en nuestro Rey, que Él estaba lleno de gozo. Él estaba lleno de alegría. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Entonces el gozo va dentro del fruto del Espíritu Santo. Y tú, se supone que ya tienes el Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué debes de tener entonces? Gozo. Si este día, si esta semana se ha usado para darle gracias a Dios, que muchas veces en muchos hogares no se le dio, quisiera que hoy Selah. ¿Selah en qué? En cómo voy a agradecerle a mi Padre, el que me permite estar aquí contigo. Después de mucho tiempo de no verlos a uno de ustedes, qué alegría poderte servir hoy, estar aquí, que compartamos juntos un abrazo, una Coca-Cola, que compartamos juntos, pero ¿por qué? Por la bondad del Eterno. Qué bendición. Entonces, Selah. Esas peticiones ya han sido concedidas. Deleítate en el Eterno y Él te concede esas peticiones. Selah. Vamos a tomar una pausa y deleitarnos. Deleítate en esa convicción de que la petición que tienes, el Eterno sí la responde. La petición que tú tienes en tu corazón, Él sí la responde. Selah. Bendito seas, Padre eterno, porque le has concedido el deseo de su corazón, en primer lugar al rey David. En segundo lugar a nuestro gran rey y salvador, el Mesías Yeshua. Y por eso es que estamos hoy aquí. Pero también, papito lindo, nos has concedido muchas peticiones que te hemos hecho. Has concedido muchas veces el deseo de mi corazón. Yo soy un claro ejemplo de que tú eres fiel y verdadero, papito lindo. Por eso nos detenemos aquí un momento a meditar en esta hermosa palabra. Bendito Dios de la gloria, gracias te doy. Bendice a mis hermanos. Gracias por una semana que nos permite este país, Señor, tan lleno de actividades, tan lleno de trabajo, nos permite un tiempo para reunirnos y poder bendecirte, poder alegrarnos en tu presencia y poder exaltar tu nombre, bendito Dios. Te lo damos gracias por todo, en el nombre de nuestro amado Salvador, el Mesías Yeshua. Gracias, Dios eterno, por tu grande amor y misericordia. Gracias, papito lindo. Amados hermanos que nos están escuchando, como el Salmo lo dice, Selah, hicimos una pausa aquí, y mediante la voluntad del Eterno, si estoy con vida, mañana a la 1,
de la tarde, en este mismo día de Shabbat, estaré compartiéndoles la otra parte que falta. Gracias, que el Eterno los bendiga. Amén.